Buenas noches a todos. Buenas noches, profesor. Hola, hola, buenas noches, ¿cómo están? Hola, profe, buenas noches, ¿bien? Qué bueno, me alegra mucho. ¿Cómo están los demás? ¿Cómo va todo? Buenas noches, profe. Muy bien, gracias. Profesor, buenas noches, ¿cómo está? Muy bien, gracias. ¿Ustedes cómo están? ¿Cómo van? ¿Cómo les terminó ahí con el profe en inglés? Bien, profe, con él se han realizado unas 3 actividades hasta el momento y pues todavía no sé cuándo es que continuamos con él. Pues en teoría ya debieron terminar con él. ¿Ustedes quedaron algún pendiente con el profe? Hola, profe, buenas noches. Sí, yo tenía esa duda. Yo me quedó No, un son tres pendiente. actividades con él. A mí me quedó un pendiente con él. No pude entregar una actividad. ¿Cómo podría contactarme con el profe y eso? Bueno, nosotros normalmente tenemos reuniones de comité con ellos más o menos cada 15 días esta semana. Eh, Yo espero reunirme con el profe y hablamos al respecto. Normalmente lo que se hace es que se habilitan planes de mejora, ¿sí? Y en esos planes de mejora, pues él les hará un anuncio a través del cual les indicará, ¿sí? Y qué fechas va a habilitar entregas tardías para que se puedan de pronto poner al día con esos clientes. Profe, Sí, hola. profe, a mí me faltó una actividad para mandársela. Ya se había pasado el tiempo para mandarla de así. Habla con él para habilitar para que la habilite. Sí, como le digo, o sea, ustedes tienen que tener en cuenta algo y es que la idea es que cumplan con los tiempos y yo sí. Listo, si se presenta un imprevisto o cualquier cosa, ya, digamos, cada instructor tiene, digamos, la potestad de decidir si les da o no un espacio para que se puedan poner al día con esas entregas. Como les digo, esta semana espero reunirme con el profe y con los demás compañeros. Entonces, en ese espacio, pues hablaremos y le comentaré para que él me indique de pronto qué fechas tiene pensado hacer plan de mejoramiento, pero igual él tiene acceso, digamos, a las fichas, entonces él en cualquier momento les puede eh, hacer un anuncio e indicarles si les está habilitando o no dentro del plan de mejora entregas tardías para que se puedan poner el día con eso. ¿Listo? Por acá me dice Leslie que se escucha entrecortado, yo los estoy escuchando bien. No sé si de pronto es solo Leslie o me están escuchando entrecortado a todos. Profe, yo lo estoy escuchando bien. Yo Yo lo también lo escucho estoy bien. escuchando bien. Profe, yo también. Yo también lo escucho bien, profe. Profe, una pregunta. Sí. Lo que pasa es que lo que tú habilitaste, faltó habilitar el foro de Foros no, especificaciones de metodología aplicada. foros no le voy a habilitar. ¿Eso no se habilitan? Ah, bueno, listo. Los foros Vale, no los sí, voy a ok. habilitar, solo las evidencias. Si usted se pone al día con todas las evidencias, con eso tiene suficiente para que usted apruebe el Listo. resultado a Instructor, presentar. ¿Listo? yo Hola. Listo, profe. en la área de evidencia, uno cuando va a entrar lo carga. ¿Cómo así? Lo carga y yo lo di para dar fechas ascendentes y no sale nada. Demora un rato y pero no sale nada. A todos los compañeros la pasó lo mismo.
pero es una falla de la plataforma, o que pues a mí me está cargando normal. No he tenido ningún inconveniente con ello. Listo. De todas maneras, cuando tengan ese tipo de inconvenientes, compartan pantallazos como para tener esas evidencias allí de que de pronto, si usted vio que iba a entregar una evidencia y se vencía a las 12 de la noche, o sea, a las 10 de la noche para hacer la carga y no la pudo hacer porque no lo dejó el sistema, entonces capturen pantalla eso para que tengan esas evidencias, ¿listo? Bueno, voy a compartir por acá pantalla. Profe, bueno. una pregunta. Hola, sí. No sé si de pronto ya la contestó, pero esta semana tenemos clase con el profesor de inglés también. No, ya con él terminaron. Ya Ah, son, listo, profe. de manera trabajan O sea, conmigo. estas evidencias de esta semana ya son las suyas. Sí, señor. Ah, listo, profe, gracias. Listo. Bueno, vamos a hablar sobre los diferentes, sobre lo que es UML, ¿listo? Entonces vamos a empezar. Por acá les voy a hablar de las actividades y les voy hablando un poquito de... A ver, compartir pantallados. Bueno, entonces, de acuerdo al cronograma, vamos en esas actividades que van a tener 14 días, es decir, van a tener 2 semanas para desarrollar estas actividades. Son 5 evidencias en total, 1, 2, 3, 4 y 5 evidencias. Van a tener 2 semanas para desarrollarlas. Entonces, ¿cuál es la idea? Vamos a tratar de explicar hoy al menos 3 evidencias. Voy a tratar de hablarles de lo que es lenguaje unificado modelado UML y hacerle como una introducción del tema. Hablar sobre diagramas de casos de uso, ¿sí? Para que tengan claridad con ello. Si es necesario, nos reunimos una vez más esta semana, si no alcanzamos la tercera. Y luego, pues, podemos estar hablando de eso la próxima semana. Igualmente recuerden que ustedes tienen material disponible. Entonces voy a entrar por acá para que revisemos ese material también. Porque la idea es que también basado en ese material van a desarrollar las actividades. Recuerden que deben ingresar a través de contenido del curso. Y a través de contenido del curso en proyecto van a encontrar fase 1 análisis, que es en la que estamos, actividad de proyecto 1 y acá en material de formación van a encontrar acá en una de UML. Es actividad del proyecto 2, profe, creo. Así, digamos que se quedan. Ok, por acá está. Lenguaje unificado UML. Listo. Bueno, estamos acá. Entonces, sí, acá está el aprendizaje 2. Ya entramos. Permitir grabación. A ver. Entonces ya acá entramos a la guía de aprendizaje 2. Me confirma si la tienen habilitada ya. Yo voy a revisar de todas maneras por acá rápidamente. Que si la tengan habilitada. Proyecto. Hace un análisis. Sí, está habilitada. Esta es la ficha 04. Si la 05 no la tiene habilitada, me confirman por favor. Acá está habilitada para que la puedan ver.
Listo, entonces entramos a actividad de proyecto 2 y arrancamos con él. Entonces acá van a encontrar material. Listo, vamos a revisar entonces la actividad como tal. Está cargando la fase. Entonces vamos a revisar las actividades que tenemos por acá. La primera es elaboración de diagrama. A ver. Foro temático, lenguaje unificado modelado. Listo. Vamos a ver qué debemos hacer aquí y vamos a hablar un poco sobre lo que es UML. Entonces acá tenemos foro temático, lenguaje unificado de modelado UML. ¿Listo? El lenguaje UML es fundamental para representar el proceso de análisis de requisitos de software. Por lo tanto, el aprendiz debe proponer su punto de vista acerca de la importancia del lenguaje modelado en el proceso de desarrollo de software, así como también identificar y describir los tipos de diagramas que existen y el conjunto de símbolos que usan para definirlos. Debatir con los demás compañeros acerca de sus experiencias con las mejores herramientas de software que permiten de una manera ágil construir los diagramas. Por lo anterior, responda a las siguientes preguntas. Entonces van a responder esas preguntas en el foro. ¿Cuál es la importancia de UML? ¿Cuáles son los diagramas que pueden representarse con UML? ¿Y qué herramientas de software existen en el mercado para UML? ¿Listo? En eso consiste esta actividad del foro. Listo. Entonces vamos a hablar un poco sobre lo que es UML como tal. Entonces, UML es un estándar para hacer modelos, ¿sí? Vamos a hablar sobre lo que es el proceso de los modelos, los diagramas. Entonces, fases soportadas, ¿sí? Por UML. Recordemos que ya se desarrollaron actividades donde hablábamos del ciclo de vida del software, donde hablábamos de metodologías tradicionales, de metodologías ágiles, de las fases por las cuales atraviesa el ciclo de vida del software. Entonces, en las fases donde se pueden hacer diagramas soportados por UML es en la fase de análisis de requisitos del usuario, análisis de requerimientos del software, ¿cierto? Desarrollo, diseño de la plataforma y diseño de aplicaciones. Entonces, UML es un estándar cuando hablamos de modelos, ¿sí? O diagramas para desarrollo de software, para todo lo que tiene que ver con el proceso dentro del ciclo de vida del software, ¿sí? Lo que como digamos, el acrónimo lo dice, es un estándar, ¿sí? Es un modelado unificado, un lenguaje de modelado unificado, ¿sí? Para todo el tema de desarrollo de software. Entonces, ¿qué es UML? Es ese estándar a través del cual cualquier persona que vaya a trabajar con desarrollo de software, cuando vea un diagrama, eso lo debe reconocer e identificar, ¿sí? Por eso cada tipo de diagrama tiene unas especificaciones. Yo les voy a compartir este documento. Voy a tratar de enviárselos de una vez por acá. Vamos a ver. Por el chat le va a llegar a los que estén conectados desde el computador. Listo. A ver. Unidad 4, UML. A ver, ¿dónde está por acá el chat? Chat para todos. Te lo voy a mandar vía chat. Listo. Para que tengan este material por acá. Acá está mucho más amplio pues el tema del concepto de lo que son los modelamiento de UML. Pero yo te voy a hacer una presentación rápida. ¿Listo? Entonces UML es ese estándar a través del cual nosotros podemos hacer diagramas de software. UML como tal contiene más de 12 diagramas que nos permiten, ¿sí? Modelar diferentes componentes del producto de software que se va a crear. Entonces, se subdividen dentro de lo que es modelamiento. UML tenemos, digamos, subdivididos los diagramas. Tenemos diagramas estáticos y diagramas dinámicos. Los estáticos nos dan una representación de software de una manera estática, como su nombre lo dice. No vemos una interacción usuario-sistema.
como, a diferencia de los que son dinámicos, que nos permiten ver la interacción entre el usuario y el sistema. Ejemplos de los estáticos, un diagrama de despliegue, por ejemplo, es un diagrama estático, un diagrama de clases es un diagrama estático. Si hablamos de dinámicos, estamos hablando del diagrama de casos de uso, un diagrama de actividades, un diagrama de secuencias. Todos esos diagramas que les he mencionado hacen parte del compendio, ¿sí? O del paquete de diagramas UML. Si ustedes pueden indagar, ¿cuántos tipos de modelos tiene, digamos, UML? ¿Cuántos modelos, cuántos diagramas hacen parte del paquete de UML? Y ahí van a encontrar esa información. Entonces, ¿para qué digamos, nos facilita UML o en qué nos facilita UML todo el proceso de creación de productos de software en el diseño de la plataforma? ¿Sí? Nos permite identificar las aplicaciones que van a desarrollarse, qué soporte, qué producto van a tener, especificar las posibles configuraciones que va a tener y nos permite tener una arquitectura de la plataforma mucho más robusta, identificar cómo va a ser esa arquitectura, qué va a contener. ¿Sí? Entonces, existen modelos que nos dan el dominio del software, existen modelos que tenemos para el software como tal, modelos que son arquitectónicos de la plataforma y modelos arquitectónicos de las aplicaciones. El modelo, cuando ustedes le hablan de modelo, ¿ustedes qué piensan? Cuando les dicen, vamos a hacer un modelo, un diagrama, ¿en qué piensan? Un ejemplo, pues algo que ejemplifica algo. Exacto. Un modelo es como una versión, una visión de algo, ¿cierto? Entonces los modelos acá aplican lo mismo. Recuerden que cuando igual estamos construyendo software estamos abstrayendo la realidad. Entonces un modelo es una abstracción de un componente del software. Porque recordemos que igual el software tiene muchas cosas y es un tema muy complejo. Entonces dentro de eso existen diferentes modelos, diferentes diagramas que nos permiten, ¿sí? De acuerdo al tipo de diagrama que estemos haciendo, estamos plasmando una parte del producto de software. Entonces tenemos por ejemplo diagramas de clase de dominio para representar conceptos que deben tener los usuarios en el dominio en el que se realiza el software, las realizaciones que existen entre esos conceptos. Entonces las clases, bueno, hay que tener en cuenta algo y es que UML está soportado bajo el paradigma de desarrollo de software orientado a objetos. Yo sé que de pronto ustedes no han hablado o no hemos visto todavía nada de eso, pero es importante que indaguen sobre el tema. Recuerden que acá también el aprendizaje depende mucho de indagar, de ir más allá. Entonces, UML está soportado sobre el paradigma de desarrollo de programación orientada a objetos. Es un concepto que ustedes van a estar viendo mucho, ¿sí? De programa, ¿qué es la programación orientada a objetos? Entonces pueden empezar a indagar eso. ¿En qué consiste la programación orientada a objetos? Les voy a hacer un resumen muy rápido de lo que es la programación orientada a objetos, para que se hagan una idea. Entonces la programación, hay muchos paradigmas para desarrollar software, como les, así como, digamos, surge la ingeniería de requisitos, que es la que nos da conceptos como metodologías de desarrollo, el ciclo de vida del software y demás. También existe, ¿sí? Existen algunos paradigmas que nos decían cómo desarrollar, cómo crear productos de software. El paradigma más usado actualmente, ya hace ya varios años, es el paradigma de desarrollo orientado a objetos. ¿Sí? Desarrollamos productos de software conceptuando objetos. ¿Cómo así que conceptuando objetos? Si yo voy a desarrollar un sistema para almacenar, por ejemplo, para una tienda virtual, entonces yo necesito tener productos. El producto, ¿sí? Entonces la clase es la clase producto. Ahí voy a tener yo el concepto de programación orientada a objetos. Yo voy a crear un producto. Ese producto va a ser un objeto que puede ser físico, que puede ser un celular, puede ser un televisor, puede ser un monitor, una cámara web, un mouse, un teclado, un parlante, un termo, una olla, sí, son productos que yo puedo tener. Entonces, cuando hablamos de clase, hablamos como de ese cóncolo o ese croquis donde vamos a agregar. Entonces, la clase es el concepto como tal abstracto, es decir, yo tengo un producto que tiene un identificador, que tiene una descripción, que tiene un precio. Sí, esa es mi clase producto porque tiene un identificador, tiene una descripción, tiene un precio, tiene, no sé, un proveedor o un fabricante, no sé, ¿cierto? Esas son las características que yo abstraje de la realidad para determinar un producto. La clase es esa, el concepto de clase es como ese croquis que yo estoy dando
que son las características que va a tener. Cuando yo le doy esas características y yo digo, ve, es un termo, ¿sí? Que vale 5.000, que lo fabricaron en la China en tal proveedor, entonces ya yo estoy diciendo que es un termo, ya eso es un objeto como tal. Entonces la clase me permite almacenar un objeto, porque yo le estoy dando unas características en específico. Entonces la programación orientada a objetos tiene un montón de conceptos asociados a ello, entre ellos encapsulación, polimorfismo, etcétera. Es pues sería una clase completa hablarles de programación orientada a objetos, pero la idea es que ustedes indaguen un poco sobre ello. Entonces, ¿qué pasa? UML está soportado, ¿sí? O está planteado desde la programación orientada a objetos. Entonces, por eso propone un diagrama de clases, ¿sí? Las clases, el concepto de clase como tal, es un concepto propio de la programación orientada a objetos. Y era lo que les explicaba ahorita. Es como ese croquis donde yo voy a tener, poder, digamos, luego darle unas características que ya lo convierten en un objeto, como les explicaba ahorita. También tenemos diagramas de actividades. Los diagramas de actividades son diagramas de UML que representan procesos en los que el usuario, ¿sí? O un conjunto de usuarios deben resolver conjuntamente una situación para lograr un objetivo dentro del sistema, ¿sí? Entonces, el diagrama de actividades hace parte de los diagramas que tiene. Y entonces, por ejemplo, lo que les decía al rato, diagrama de clases es un diagrama estático y diagrama de actividades es un diagrama dinámico porque nos permite interacción entre el usuario, mientras el diagrama de clases simplemente nos muestra el mapeo de las clases. Diagrama de estados, ¿sí? Es para representar los diferentes estados por los que atraviesa un sistema en la medida en que el estado afecta. Por ejemplo, lo más sencillo, un bombillo puede estar apagado o encendido, es decir, apagado es un estado, encendido es otro estado. Y puede que se apague o se encienda dependiendo de actividades que hagamos dentro del sistema. Entonces, esos son los diferentes estados que puede tener un producto. Por ejemplo, cuando yo hago un envío, ¿sí? O cuando yo compro un producto y lo pido para que me llegue a mi casa, esa compra, ¿sí? Pasa por diferentes estados. Primero me la tienen que aprobar, luego la tienen que despachar, luego que la despachen viene en camino, luego que viene en camino llega al centro principal de la ciudad donde yo vivo, luego sale a despacho, etcétera. Entonces va pasando por diferentes estados. Ese diagrama nos permite hacer ese tipo de estados. La clase de producto o venta pasa por un estado hasta que el cliente recibe el producto. Eso nos permite hacer ese tipo de modelos. Vamos a ver, modelos de dominio. Tenemos modelos de software como el diagrama de clases, diagrama de casos de uso. Entonces, diagramas de clases representan conceptos que van a estar virtualizados en el software. Se deben incluir, digamos, las descripciones de las clases, que son los atributos, lo que les decía hace rato, precio, descripción, fabricante, etcétera, etcétera. Y los casos de uso son para representar situaciones en las que los usuarios pueden editar el software y las operaciones que se van a tener disponibles dentro del software. Entonces, el diagrama de casos de uso es un diagrama que nos permite ver la interacción usuario-sistema. Normalmente, ¿sí? El concepto de casos de uso se explica con el ejemplo del cajero automático. Pero ahorita les hago una presentación específica de casos de uso. Los modelos. ¿Sí? Modelos de dominio en software. Ahí yo creo que voy para arriba. A ver. Sigamos bajando más bien. Tenemos diagrama de emplazamiento, diagrama de despliegue. Es un diagrama también estático, pero donde podemos ver cómo va a ser el despliegue de nuestro producto. Es decir, qué componentes se requieren tener para que nuestro software se pueda desplegar y pueda ser usado. Pueda estar en un ambiente productivo y utilizado por unos usuarios finales. Entonces, nos permite representar los componentes de la plataforma como hardware, servidores, estaciones de trabajo, terminales. Si el usuario va a ingresar desde el celular, el navegador o una APK. Si el usuario lo va a hacer desde un computador, desde el navegador web. Todo eso, y bases de datos, servidores, aplicaciones. Es posible desarrollar varios diagramas de emplazamiento de manera que se establezcan posibles configuraciones diferentes. Sí, porque es diferente, por ejemplo, si el usuario lo va a hacer desde una APK, que es una aplicación móvil, o si lo va a hacer desde el navegador. Entonces, dependiendo de las configuraciones, puede que se hagan varios o se haga un solo diagrama. Pero el diagrama de emplazamiento es también conocido como diagrama de despliegue, porque es el que se le entrega, digamos, a la persona que se va a encargar de poner el desarrollo que usted hizo en un ambiente productivo para que los usuarios lo puedan acceder. Diagrama de actividades es un diagrama que también nos permite conocer las interacciones entre los usuarios y describe el comportamiento de software en una situación que afecte, digamos, varias aplicaciones.
Diagramas de estados, ahorita les hablé de ellos. Y, a ver, diagramas de paquetes, que este de paquetes complementa, ¿sí? O es una base para hacer el diagrama de despliegue. Agrupa clases de software. ¿Sí? Los paquetes son utilizados para las pruebas, ya que el paquete puede tener unidades de prueba. Entonces, para que tenemos nuevamente diagramas de estados, interacción, diagrama de colaboración, diagramas de secuencias. Entonces, tenemos diagramas de clases, de casos de uso, de interacción, de paquetes, de estados, de actividades, de emplazamiento. Esos son algunos de los diagramas UML que existen, ¿sí? Diagrama de clases, pero por acá tenemos un ejemplo breve de un diagrama de clase. La descripción de una clase se utiliza en el análisis para describir el contenido de una clase y las operaciones que puede ejecutar el usuario dentro de esa clase o asociadas a esa clase. Se utiliza en el diseño de arquitectura de las aplicaciones para describir la estructura de una clase y los servicios que ofrecen otras clases. Entonces, vean, la clase, el diagrama como tal, tiene esa característica. Ese es así tal cual como se lo ven acá. Como si fuera una tablita que tiene un componente donde tiene el nombre de la clase, otro componente donde tiene los atributos, ¿sí? Y las propiedades de visibilidad, que esto está asociado, como les decía, a conceptos de programación orientada a objetos y a encapsulamiento. Cuando yo encapsulo, doy visibilidad o no. Entonces, cuando yo les hablo de encapsular, es como si usted comprara una pastilla en una cápsula, usted se la toma, pero usted no sabe qué hay dentro de, ¿cierto? Usted está tomando la pastilla, no sabe qué, usted ve, lee los componentes, pero no, internamente usted no está viendo eso. Eso es encapsular, ¿cierto? Proteger. Entonces, el software, obviamente, el concepto de encapsulamiento es para proteger el acceso al código para que no lo puedan acceder desde cualquier parte y no lo puedan manipular. Entonces, eso es encapsular. Entonces, normalmente se define dentro del diagrama la visibilidad. Marica, yo recuerdo que con Desde Lucas, los tubos, marica. sí, o sea, eso es algo que me Qué pena. Bueno, pero le debería que activar el micrófono. Visibilidad, igualmente por acá son las operaciones que hace, es decir, los métodos. Yo necesito calcular el total, necesito agregar un cliente, necesito eliminar un cliente. Esas operaciones van acá en esta parte. ¿Listo? Por acá dice, bien que dice visibilidad de los atributos de las operaciones. Son públicos, privados o protegidos. Cuando es público se puede acceder desde cualquier clase, puede acceder al atributo. La idea es que los atributos, por ejemplo, no sean públicos, que sean privados, que se puedan acceder desde la misma clase, más no desde clases diferentes. Para que desde esa clase para que no, digamos, manejemos todo el tema de encapsulamiento y demos seguridad al producto. Protegido es, por ejemplo, cuando hay herencia, que es un concepto también de programación orientada a objetos. Pero digo que es bueno que indaguen sobre la programación orientada a objetos como tal, porque eso está asociado a esos conceptos. Entonces, de pronto yo sé que les estoy hablando de cosas y ustedes están quedando gringos, y es natural, pero la idea es que indaguen, ¿sí? Sobre todos los conceptos asociados a programación orientada a objetos. ¿Listo? Porque ese diagrama depende mucho de eso. Y todos los diagramas, digamos, de UML están soportados sobre el paradigma de programación orientada a objetos. ¿Listo? Entonces acá tenemos diagramas de clase, cómo se relacionan esas cardinalidades. Vean acá es, por ejemplo, esto es herencia, ¿sí? Relación de generalización, asociada a relaciones. Ven que por acá tenemos herencia en el diseño. ¿Sí? Cuando, por ejemplo, el concepto de herencia es como cuando usted le dice, ay, ve, sacate los ojos de tu papá, o ay, mira, tiene la misma sonrisa de la mamá, o los labios, o las cejas, ¿cierto? O camina igualita a la mamá, se está heredando unos rasgos de su padre. Igualmente funciona el concepto de herencia en programación orientada a objetos. ¿Sí? Cuando yo estoy heredando de una clase padre, yo heredo sus atributos y sus métodos, pero también puedo tener mis atributos propios y mis métodos propios. ¿Sí? Entonces todo eso hace parte de los conceptos de programación orientada a objetos. Diagramas de casos de uso. Por acá tenemos el actor. Así como ven esos ejemplos, así se hace el diagrama. ¿Sí? Entonces vean que acá hay una representación simple de un actor. El caso de uso se representa así con el óvalo. ¿Sí? Y se conectan, pueden conectarse cuando se dice que se usa.
¿sí? Es obligatorio que cada que yo haga uso de este caso de uso, haré uso de este que está acá. ¿Sí? Cuando yo uso otro caso de uso dentro de un caso de uso, quiere decir que cada que yo haga uso de este, tendré que llamar a este caso de uso también. Cuando dice que se extiende, ¿sí? No siempre que haga este caso de uso, tendré que hacer esto. Por ejemplo, si yo voy a actualizar un cliente, posiblemente yo tendré que hacer un caso, hacer uso de un caso de uso que se llame consultar cliente, porque yo tendré que buscarlo primero, ver el detalle, para luego modificarlo. Entonces, siempre que yo vaya a modificar un cliente, tendré que hacer uso del caso de uso que me permite buscarlo. Pero, por ejemplo, hablemos de que cuando usted va a un restaurante, usted puede que usted usted pida la carta y pida el plato fuerte, pero no necesariamente pida el postre. Entonces, está extendiendo el caso de uso. En algunos casos usted puede pedir el postre y en otros casos no. No es obligación no usarlo. Aquí le estoy haciendo una explicación breve de lo que son casos de uso. Por acá tenemos un diagrama de actividades que nos permite ver como las diferentes actividades que pueden desarrollar en interacción para alcanzar un objetivo, ¿sí? Diagramas de secuencia y diagramas de colaboración. Por acá tenemos diagramas de paquetes, diagramas de estado, lo que les decía, ¿sí? El producto fue entregado, va en camino, lo enviaron, está en el distribuidor regional, etcétera, etcétera, hasta que sea entregado. Diagramas de despliegue. Y esos son como, digamos, de los diagramas más utilizados. Entonces, la idea es que ustedes van a indagar, van a revisar el material y van a hablar sobre la importancia de UML, porque es importante. Entonces, yo les digo por acá, es importante, ¿por qué? Entre tantas cosas, porque nos permite tener unificado, ¿sí? Ese lenguaje de los diagramas, que cualquier persona que coja un diagrama, eso lo va a poder entender. Sí, si no se unifican, o como estaban antes, que no eran unificados, pues usted hace un diagrama y pues eso significa algo, pero yo vengo a leerlo y pues yo puedo darle una interpretación diferente. En cambio que como están en unificados, la interpretación que le dé cualquier persona que conozca de los diagramas va a ser la misma. ¿Listo? Ese es como el objetivo principal de unificar, por eso se llama así, lenguaje unificado de modelado. Entonces la idea es que van a hacer esa participación en el foro. Las actividades individuales o grupales, las que son grupales son las que tienen que ver con el proyecto directamente. Y si son foros, pues la idea es que participen todos en el foro de manera individual. En este caso es conceptual, es hablar sobre conceptos del lenguaje modelado unificado, por lo tanto es una actividad individual. ¿Listo? Bueno. Entonces por acá tenemos la siguiente evidencia. Elaboración de diagramas y plantillas para casos de uso del proyecto. Entonces tenemos, con base en el estudio que hicimos que dicha esa, elaboración de diagrama de plantilla para casos de uso. Así es. Entonces tenemos, con base en el estudio de la evidencia anterior acerca de UML, se pretende construir los diagramas que aplican a los casos de uso, bajo el formato estándar de fácil nomenclatura y reconocimiento, que permitan llevar control ordenado de la evidencia, registrar la evolución, responsables, trazabilidad de documentos, casos de uso. Elemento a tener en cuenta, estudiar detenidamente los conceptos y características definidas del componente formativo. Revisar el video sugerido como material complementario. Revisar cómo se construye el documento de casos de uso de una funcionalidad del sistema. Tener presente los requisitos de software. Indicar los tipos de diagrama que existen para modelar. Con base en los requisitos de software. Diagramar con UML los artefactos del sistema. Manejar herramientas de software y apoyar. Por acá yo creo que tengo una instalada que es Star UML. Podemos utilizar esa UML, ¿sí? Vean que por acá me dice que no estoy registrado, no, estoy en proceso de evaluación. Y por acá pueden crear modelos, yo creo que por acá tenía uno que me habían pasado, pero no recuerdo.
nombrar caso de una entidad de relación. Yo de ver estos días uno, pero no lo encuentro por acá. Uno que está desarrollando, una chica que está haciendo unas prácticas. Bueno, entonces la idea acá es hacer esa actividad, si es sobre el proyecto, van a crear los casos de uso del proyecto. Entonces voy a hacerles una presentación por acá de casos de uso, a ver si la encuentro rápidamente. Presentación en clase de casos de uso. Listo, entonces los casos de uso, como les decía, por acá tenemos un ejemplo de un diagrama de casos de uso donde tenemos todos los casos de uso. Entonces vean que el cliente, por ejemplo, quiere suscribirse a unas revistas, ¿sí? Incluye, por ejemplo, elegir la localidad, pagar, y pedir un menú, por ejemplo, pagar, elegir menú y elegir elemento del menú. Entonces, ¿qué son los casos de uso? Un caso de uso es una secuencia de interacciones entre un sistema y alguien o algo que usa alguno de sus servicios. Todo sistema de software ofrece a su entorno a aquellos que lo usan una serie de servicios. Un caso de uso es una forma de expresar cómo alguien o algo externo a un sistema lo usa. Cuando decimos alguien o algo, hacemos referencia a que los sistemas son usados no solo por personas, sino también por otros sistemas de hardware y software. Por ejemplo, cuando hay un sistema de ventas, se pretende tener éxito, debe ofrecer servicios para ingresar un nuevo pedido a un cliente. Cuando un usuario accede a este servicio, podemos decir que está ejecutando el caso de uso ingresando pedidos. ¿Listo? Los casos de uso fueron introducidos por Jacobson en el 92 y la idea de especificar el sistema viene ya desde hace mucho más tiempo, ¿sí? Donde no se hablaba de casos de uso como tal, pero se hablaba de que habían eventos que generaban ocurrencias dentro del sistema. Entonces, ¿para qué sirven los casos de uso? ¿Qué características tienen los casos de uso? Captan alguna función visible para el usuario. El caso de uso puede ser pequeño o grande y el caso de uso logra un objetivo discreto para el usuario. ¿Sí? La idea del caso de uso es que ustedes logren un objetivo dentro del sistema. Yo voy a ingresar a un cliente, voy a retirar dinero en el cajero, ¿sí? Voy a consultar un producto, voy a agregar un pedido. Son objetivos que yo me planteo y que dentro del sistema logro. Esos son casos de uso. Las definiciones de objetos en el diagrama de casos de uso. Tenemos a los actores. Entonces tenemos actores. Un actor es una agrupación uniforme de personas, sistemas o máquinas que interactúan con el sistema que estamos construyendo de la misma forma. Por ejemplo, acá tenemos empleado de ventas. Recuerden que los actores no vamos a poner Pepito Pérez o María Méndez. No, empleado de ventas, analista de ventas, cliente. Vamos a tener por acá también, ¿sí?, el rol que ejecutan esa acción. Entonces es como la agrupación, no vamos a poner un nombre como tal, sino el rol. Ejemplo, empleado de ventas, gerente de ventas, sistema de ventas, ¿sí? Porque el sistema de ventas también puede ser parte de un actor y ejecutar un caso de uso. Caso de uso. Un caso de uso es una secuencia de interacciones entre un sistema y alguien o algo que usa alguno de sus servicios, ¿sí? Entonces, el nombre de caso de uso se expresa como un verbo en gerundio, seguido generalmente por el principal objeto o entidad del sistema que es afectado por ese caso. Entonces, gráficamente, los casos de uso se representan por el óvalo, ¿sí?, con el nombre del caso de uso en su interior. Sistema de ventas, por ejemplo, ingresando, está en gerundio, ¿sí?, que es ando, endo. Ingresando pedido, recibiendo información de pedidos, ¿sí? Los casos de uso tienen las siguientes características. Están expresados desde el punto de vista del actor. Se documentan con texto informal. Un caso de uso sin documentación no va a ser claro, no va a ser específico, no me va a decir nada. Debe estar documentado. Describen tanto lo que hace el actor como lo que hace el sistema cuando interactúa con él, aunque el énfasis está puesto en la interacción. Por eso les decía que es dinámico, ¿cierto? Son iniciados por un único actor. La idea es que un solo actor inicie el caso de uso. Si hay varios actores, se crea un actor
abstracto, ¿sí? Que luego los otros factores se heredan de él. Están acotados al uso de una determinada funcionalidad claramente diferenciada en el sistema. Entonces por acá tenemos, los casos de uso se documentan con texto informal. En general se usa una lista numerada de pasos que sigue el actor para interactuar con el sistema. Entonces revisen, vean, esa documentación es importante que la tengan en cuenta. Y esto les va a decir si un caso de uso, si realmente es un caso de uso o son algunas actividades o tareas que se hacen parte de un caso de uso más grande. Porque la idea tampoco es que en 2 pasos se va a lograr el objetivo y va a llevar a cabo un caso de uso. Entonces, el caso de uso debe estar, aparte del diagrama, como lo vemos por acá, ¿sí? Acá tenemos el diagrama donde tenemos varios casos de uso. Aparte de eso, cada uno de esos óvalos debe tener una documentación como la que está por acá. Entonces, esa documentación dice, caso de uso ingresando pedido. Vean, el objetivo es que ingresar el pedido. El usuario tiene un objetivo claro allí y es ingresar un pedido en el sistema, ¿sí? ¿Quién va a ejecutar ese caso de uso? ¿Quién lo va a activar? ¿Quién lo va a usar? El actor que se llama empleado de ventas. Él es el que llega e ingresa el pedido. ¿Qué debe hacer? Entonces dice, el cliente se comunica con la oficina de ventas e informa su número de cliente, ¿cierto? El oficial de ventas ingresa el número de cliente en el sistema. El sistema obtiene la información básica sobre el cliente. Ven que hay una interacción entre el empleado de ventas y el sistema, ¿sí? El cliente informa el producto que quiere comprar, indicando la cantidad. Incluso el cliente, digamos, está, por decirlo así, hablando en comunicación con el empleado de ventas, pero el empleado de ventas es el que está interactuando directamente con el sistema. Dice, el cliente informa el producto que quiere comprar, indicando la cantidad. El sistema tiene la información sobre el producto solicitando y confirma su disponibilidad. Se repite el paso 4 hasta que el cliente no informa más productos, ¿sí? Entonces, de esa manera se va documentando. ¿Qué hay que tener en cuenta? Que el caso de uso que tenemos acá, por ejemplo, es un escenario normal, donde el cliente pidió un producto, el producto lo hay y se lo entrego, pero ¿qué pasa cuando eso no se dé? Hay que tener en cuenta en la documentación eso también. Entonces en la documentación hay que tener en cuenta casos alternativos o flujos alternativos dentro del caso de uso. Y pasa es que durante la ejecución de un caso de uso suelen aparecer errores o excepciones que se tienen que tener en cuenta. Si tú no lo tienes en cuenta cuando estás creando el producto, cuando estás ideando el producto de software, luego cuando el producto esté en un ambiente productivo, esos escenarios se van a presentar, tú no vas a tener cómo controlarlos, por lo tanto se van a generar errores en tu solución. Entonces se tiene que tener en cuenta esas excepciones que se pueden dar en la ejecución del caso de uso. Entonces son desviaciones del curso normal del caso de uso y se llaman alternativas. Las alternativas tienen las siguientes características. Representan un error o una excepción en el curso normal del caso de uso, o no tienen, por lo tanto no tienen sentido por sí mismas, fuera del contexto del caso de uso en el que ocurren. Es decir, no tendrían sentido solas, pero dentro de ese caso de uso sí tienen todo el sentido. Por ejemplo, estamos en el paso 3. El sistema obtiene la información básica sobre el cliente. Dice, si no está registrado, se le informa que debe registrarse en la oficina de clientes. Es decir, yo no puedo hacer una venta a un cliente si un cliente no está registrado, porque él me está diciendo que debe estar registrado, ¿cierto? Entonces ahí hay una alternativa, hay un paso alterno allí. Dice, otro en el 5, por ejemplo, dice, el flujo normal, dice, el sistema obtiene la información sobre el producto solicitado y confirma su disponibilidad. Pero ¿qué pasa si no hay disponibilidad de producto? Entonces dice, el sistema informa la fecha de reposición. Mira, a ver, no tengo producto, pero lo tengo para tal fecha, ¿le sirve o no le sirve? Ah, sí me sirve, entonces listo, lo agendo dentro del pedido. No, no me sirve, entonces lo saco del pedido. Pero entonces hay que tener en cuenta eso, porque si yo no tengo en cuenta esas excepciones que se pueden presentar, luego cuando el producto esté en un ambiente productivo, ¿sí? Va a fallar y esa falla no voy a tener control sobre ella, por lo tanto el sistema se va a bloquear o el sistema no me va a permitir seguir hacia adelante, ¿sí? Se va a llenar de errores, etcétera. Hay que tener muy en cuenta esa documentación y esas alternativas. Modularización de los casos de uso, ¿sí? Entonces, la relación de extensión, yo ahorita les hablaba de eso. Extensión es cuando no es obliga. Es decir, muchas veces la funcionalidad de un caso de uso incluye un conjunto de pasos que ocurren solo en algunas oportunidades. Entonces yo extiendo a otro caso de uso, por ejemplo, ingresando pedidos. Entonces reviso presentación de nuevos productos. Para decirle al cliente, ve, hay un catálogo con estos nuevos productos, yo lo puedo ofrecer. Pero
si estoy de afán o el cliente está de afán, no me da tiempo de mostrarle nuevos productos, entonces yo simplemente ingreso el pedido que me dio y ya. Entonces, no es obligación que cuando yo esté ingresando un pedido, revise y presente los nuevos productos. Por eso el caso de uso extiende, porque algunas veces se va a dar y otras veces no se va a dar. Esa es una relación de extensión. ¿Sí? Entonces, las extensiones representan una parte de la funcionalidad del caso que no siempre ocurre. Son un caso de uso en sí misma como tal. No necesariamente proviene de un error o una excepción. ¿Sí? Y con ir a cenar, por ejemplo, eso es un ejemplo, si va a un restaurante, esto puede que tú tomes café o puede que no tomes café, o puedes que pidas el postre, porque no pidas el postre y luego el plato fuerte. Entonces, por eso es una extensión. Ahora, relaciones de uso. Cuando digo hay una relación de uso es porque cada que yo ingreso un pedido tendré que buscar los datos del producto. ¿Sí? Por lo tanto, haré uso del caso uso buscar datos de productos. Entonces, hay que tener en cuenta esos dos tipos de relaciones, extensiones o relaciones de uso. ¿Listo? Preguntas, inquietudes allí sobre el diagrama. Profe, una pregunta, nosotros debemos hacer el caso uso, pero tenemos que hacer toda la explicación que usted nos mostró o solo el diagrama. Me confundí. Como les digo, no tiene sentido tú hacer solo el diagrama si no lo documentas. El paquete completo es la documentación más el diagrama. O sea, el diagrama y el recuadro que nos explica El de... diagrama donde ponga la secuencia de los pasos que se dan para llevar a cabo el caso 2. Así es. Exactamente, pero... Ah, bueno, sí, bueno, sí. ¿Listo? Bueno, muchachos, en cuanto a la asistencia, tengo que resolver un problema que hay porque el formulario está asociado a la cuenta que va de salida de escena de Gmail. Por lo tanto, ay, ¿qué pasó aquí? Que hay un ruido grande. Entonces, no sé si me escuchan porque hay mucho ruido. Tendieron algo abajo aquí en la unidad. Entonces, tengo que resolver eso. Tengo que migrar el formulario, ya sea a la nueva cuenta que hace parte de Office, ¿sí? O pasarlo a otra cuenta de Gmail. Pero entonces, eso lo resuelvo esta semana, ¿listo? Para que en la próxima lo veamos. Son 5 actividades, muchachos. Ustedes recuerden que tienen que tener muy en cuenta el cronograma. El cronograma ustedes lo pueden consultar cuando quieran porque ahí está en territorio. Entonces, tenemos 14 días para desarrollar estas actividades, desde hoy, 26, hasta el día 9 de julio. Van a estar desarrollando 5 evidencias. Ya les expliqué la del foro y les expliqué la elaboración de diagramas. Mañana les configuro las fechas a todas. ¿Listo? Y les habilito el foro si no está habilitado en este momento. Les Profe, estaba hablando sobre la elaboración de diagrama y plantilla de caso de uso, elaboración de historias de usuario del proyecto. Hola. profe, disculpe una pregunta. Esta segunda actividad que nos acabo de explicar, esta sí va en grupo, ¿sí? Son del proyecto. Todo lo que sea del proyecto es en grupo. Acá aquí dice proyecto, proyecto, proyecto. Proyecto también. Es decir, la única que es individual es el foro temático. ¿Listo? Listo, Entonces, profe, gracias. la siguiente actividad, elaboración de historias de usuarios del proyecto. ¿Listo? Entonces, ¿cuál es la idea? Vamos a revisar acá elaboración de historias de usuarios. Entonces dice, ahora es momento de elaborar las historias de uso del proyecto. De acuerdo con los procesos ya elaborados, por este motivo se deben tener en cuenta los siguientes aspectos. Se debe seguir las normas básicas de presentación de un documento escrito. Es decir, deben tener como mínimo la portada, la introducción, alcance, lista de requisitos, versión del documento. Los requisitos serán redactados usando el modelo IEEE de 830, que hoy lo tienen disponible en material de formación, y también el modelo de descripción de requisitos. Respecto a la lista de requisitos de aprendiz, deberá agregar en la sección donde describa cada requisito usando los siguientes elementos: perspectiva del producto, funciones del producto, características de los usuarios, restricciones y requisitos funcionales y no funcionales.
Nombre de la historia de usuario, el usuario que es el doliente, puntos estimados de esfuerzos, descripción de la historia y observaciones y criterios de orientación. Entonces recuerden que yo les he recomendado ya varias veces Trello para ese tema de las historias de usuario. ¿Sí? Entonces en Trello, vamos a entrar aquí a los diferentes tableros. Por acá no sé si tengo ejemplos. A ver, tableros de Trello. No sé si por acá vamos a ver si eso tiene historias de usuario. Bueno, listo. Entonces las historias de usuario las pueden trabajar desde acá. Entonces tienen que tener en cuenta algo, muchachos. Ustedes están en un proceso de formación, un proceso formativo. Entonces, los casos de uso, todo lo que tenga que ver con diagramas UML, ellos aplican más a metodologías tradicionales. Y así ustedes hayan tomado la decisión, ¿sí?, de trabajar en metodologías ágiles, pues como están en formación, tienen que aprender de ambas. Entonces, por eso tienen que aprender a hacer diagramas de UML, pero también ¿sí?, las historias de usuario ya son de metodologías tradicionales. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, ¿qué tienen que tener las historias de usuario? Vean que el documento nos dice. Nombre de la historia. ¿Listo? Cuando ustedes crean una tarjeta, ustedes le ponen un nombre, ¿cierto? Ahí, a ver, editar. Abrir tarjeta. Entonces, vean, acá está el nombre. ¿Qué se recomienda? Normalmente pónganle un código a esa, ¿sí? Normalmente un número incremental, de acuerdo al número, a como la vayan creando, 001, 002, un número incremental. ¿Listo? ¿Qué usuario? Recuerden que es poner el doliente, ¿sí? Entonces está yo, por ejemplo, acá está el nombre de la persona, como, acá se pone el rol, ¿sí? Necesito generar, entonces ya es la necesidad de generar automáticamente lista de productos a despachar, ¿sí? Aquí, por ejemplo, no está el para, debería tener por acá, para, para resolver tal cosa. Entonces es la necesidad, generar automáticamente lista de productos a despachar, para realizar el pedido de manera automática o enviar un correo electrónico al proveedor de acuerdo a los productos para que se haga el pedido, ¿cierto? Entonces, eso es el doliente, el rol, ¿sí? La historia de usuario se define como el doliente, qué necesita la necesidad y para qué. O sea, ¿para qué necesito yo esa historia de usuario? Eso es lo que me da valor. Entonces lo tienen que tener en cuenta. Entonces debe tener el usuario puntos estimados de esfuerzo. Entonces, los puntos estimados de esfuerzo es qué tan complicado es desarrollar eso. Recuerden que ustedes pues igual están aprendiendo, entonces pueden poner allí esos puntos estimados de esfuerzo de acuerdo al conocimiento que tienen hasta ahora. Es decir, no, los puntos estimados de esfuerzo son 10 puntos, 15 puntos. Igual es el ejercicio del aprendizaje, pero yo les digo a ustedes, normalmente vale un punto de esfuerzo desarrollar, ¿sí?, una validación de usuario, desarrollar el login, ¿sí?, donde se pone un usuario, una clave y el sistema de validar si el usuario y la clave son válidos para que le permita ingresar al sistema o le muestre el mensaje donde le diga que no son válidos los datos ingresados. Eso es lo más sencillo de hacer. Incluso hoy en día hay muchos frameworks que usted pone una línea de código, da enter y él le monta todo el sistema de validación automático. ¿Sí? Entonces, por eso se considera que es lo más sencillo de hacer. A partir de allí, usted puede empezar a medir qué tan complejo es hacer el siguiente producto o lo que está pidiendo hacer. La historia de usuario debe ser clara, concisa, ¿sí? No se extiende tanto, ¿sí? La idea es que sea sencillo. Por ejemplo, aquí necesito hacer ese producto a despachar. Listo. Hasta aquí podría ser. ¿Para qué? Para generar pedido, ¿listo? Entonces, eso es lo que deben de hacer. Yo les sugiero que las historias de usuario las hagan a través de Trello. Es una herramienta súper sencilla. Si encuentran otra, también es válido, ¿sí? No les estoy poniendo acá que debe ser obligatoriamente allí. Descripción de la historia de usuario. La descripción que les decía ahorita. Yo como el rol, ¿cierto?, el usuario, el doliente, necesito para dar el valor. Observaciones.
pueden poner algunas observaciones y criterios de aceptación. Los criterios de aceptación son los que me permiten luego hacer las pruebas de que eso sí está, ¿sí? Que liste los productos, que me muestre si tengo el stock máximo, el stock mínimo, qué cosas necesito yo para saber y decir, ve, esa historia de usuario que usted pidió está desarrollada porque hace esto, hace lo otro, X, X, Y. Entonces ya yo tengo la historia de usuario desarrollada. Vean que aquí, por ejemplo, yo tengo criterios de aceptación y cuando yo chule, ya yo cumplí con este criterio que me pidieron. Listo, su historia de usuario está desarrollada en un 30%, 33%. Listo, ya logra registrar productos que voy a atender. Listo, van en 67. Hice este otro, ya está en 100%. Quiere decir que la historia de usuario está desarrollada. Los criterios de adaptación son esos que me permiten probar y garantizar que lo que me están pidiendo, ¿sí?, es lo que yo estoy desarrollando. Y eso, por eso, tiene que tener concordancia lo que yo estoy pidiendo por acá, en la descripción de la historia, con respecto a esos requisitos o criterios de aceptación. Los criterios de aceptación los agregan agregando un checklist que por acá está, ¿sí? La opción de checklist, usted puede agregar un checklist, le ponen, por ejemplo, criterios de aceptación y ya serían sus criterios de aceptación. Allí los pueden agregar. Listo. Queriendo entregar un documento con las historias de usuario, pueden hacerlas en Trello, ¿cierto? Las tienen así, un capture y las van agregando en el documento. No hay ningún problema. Al final pueden poner el link del tablero donde los desarrollaron, ¿sí? Deben hacer el envío de la evidencia a través de un documento PDF. La extensión es decir que tantas páginas, las que ustedes quieran, consideren necesarias, ¿sí? Para hacer el envío de la evidencia, recuerden buscar la evidencia acá, dentro de la plataforma, puede ser dentro de evidencias, puede ser aquí dentro de las evidencias, o puede ser dentro del contenido del proyecto, por acá ingresan. ¿Listo? Preguntas, inquietudes con respecto a estas tres actividades que explicaba el día de hoy. Sí, buenas Claro, noches. muchas gracias, profe. Buenas noches, sí. Hola, con Juan Carlos Manyoma. Una pregunta, lo que pasa es que yo lo estaba Juan haciendo yo estaba haciendo eso con un programa, en Excel que tiene la actividad, ¿sí? Entonces, o sea, no hay necesidad de yo hacerlo allá en el programa, sino que puedo hacerle el captura de pantallazo de trailer y enviárselo, ¿sí? Exacto, no necesariamente. Si usted lo tiene en una plantilla, en una tablita, lo puede hacer. De hecho, en el material de aprendizaje creo que le muestra como una plantillita la historia de usuario. Una plantilla, sí, yo lo estaba haciendo en esa plantilla. Lo pueden hacer allí, no hay ningún problema. ¿Listo? Ok, pero si a mí se me hace entonces más favorable hacerlo en el trailer, entonces también lo podría hacer también allí, ¿sí? Lo pueden hacer entre los. ¿Listo? Vale, gracias. Bueno, listo. Bueno, entonces hagamos algo. Voy a dejar hasta acá. Voy a dejar hoy hasta la tercera actividad. Ya les expliqué tres, ¿cierto? Les expliqué el foro, les expliqué la creación de los casos de uso y la creación de las historias de usuario. Hagamos una sesión de asesoría el día jueves para ver cómo han avanzado con estas evidencias. Revisar cómo está esa propuesta, esos casos de uso. Si se embolataron, si no se embolataron, a ver cómo les fue. Porque una cosa es que yo les explico acá y me quedo sin voz hablando y otra cosa es que ustedes se pongan a hacer eso. Es que empiecen a desarrollarlo y el día jueves podemos hacer una reunión de asesoría, pero esa reunión va a ser en la tarde. ¿Listo? Entonces yo voy a habilitar un espacio entre las 2 y las 4 de la tarde del jueves. No, el jueves no puedo en ese horario. Tendría que ser, bueno, yo tocaría así, de 6 a 8, dejémoslo así. ¿Listo? Pero es de asesoría, no va a ser clase, el que se quiera se conecte, el que no quiera no se conecte. No es obligatorio, pero es para atender dudas y preguntas sobre los avances que tengan de estas tres evidencias. ¿Listo? Y la próxima semana les explico las dos evidencias restantes. Igual recuerden que estas evidencias todas tienen 14 días para irlas desarrollando. ¿Listo? Entonces nos vemos el jueves para asesorías. Necesito que empiecen a desarrollar eso para poderles asesorar y guiarlos más en las dudas que tengan. ¿Listo? Entonces de acá al jueves el compromiso de ustedes es que empiecen a desarrollar historias de usuario y casos de uso de su proyecto para que podamos revisar. ¿Listo? Excelente, profesor. Muchas gracias. Listo, profe, gracias. Bueno, entonces nos vemos el jueves. Que estén muy bien. Gracias, profe. Buena noche. Feliz Vale, noche. muchas gracias. Buenas noches. Buenas noches, profe. Gracias, Gracias. profesor. Buenas noches. Hasta luego. Feliz noche. Hasta luego.
Hasta